Muchísimas gracias. Bien, pues como ya mencionaron, el nombre de mi charla es La danza de los sueños y las drogas, relación bidireccional entre sustancias de abuso y sueño. Y bueno, en efecto, en esta charla me gustaría explorar la estrecha relación que existe entre el consumo de sustancias y la calidad de sueño, revelando que, bueno, pues estas dos variables pueden afectarse mutuamente. En una primera parte de la presentación me gustaría explorar cómo es que el consumo de drogas, por ejemplo, alcohol representado en nuestra imagen, puede afectar la calidad de sueño. Y en un segundo momento me gustaría explorar cómo las alteraciones del sueño podrían facilitar el consumo de drogas y por lo tanto vulnerar a los individuos para desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Bien, pues cuando pensamos en la relación de sustancias y sueño, creo que rápidamente se nos viene a la mente a todos el café, ¿no? Esta bebida es ampliamente utilizada, seguramente varios de nosotros tomamos un café o varios el día de hoy, ¿no? Y justo la utilizamos para incrementar el alertamiento, incrementar la vigilia, mantenernos activos. Quizás si tenemos algo que entregar y debemos desvelarlos, pues bueno, consumimos un café para inhibir el sueño y mantenernos justamente en vigilia. Y lo mismo, muchas personas reportan, no todos, pero algunos, que si consumen un café muy cerca de la hora de dormir, pues inhibe, ¿no? El sueño, incrementa la latencia para comenzar a dormir. Por otro lado, pues diferentes medicamentos, algunos de ellos de venta libre como este antihistamínico de nombre comercial NyQuil Z, se venden para favorecer el sueño, para disminuir la latencia para dormir y pues mantener este sueño a lo largo de toda la noche. Sin embargo, pues además de estas sustancias que expresamente se consumen para pues modular el ciclo sueño-vigilia, otras sustancias también afectan el sueño. Por ejemplo, las drogas de abuso, como la cocaína, que cuando se consume se asocia a un mayor alertamiento, un mayor periodo de vigilia a expensas del sueño, y por el contrario, el consumo de alcohol, justamente dependiendo de la dosis, va a disminuir la latencia para dormir y pues va a favorecer el sueño en quien lo consume. Pero pensando en estos ejemplos, ¿no? La cocaína, los antihistamínicos, el alcohol, la cafeína, pues pensamos cómo es que estas diferentes sustancias afectan al ciclo sueño-vigilia. Pues bueno, la respuesta está en que afectan a diferentes sistemas de neurotransmisión que modulan la vigilia o el sueño. Por ejemplo, la vigilia está modulada por varios neurotransmisores, la noradrenalina liberada desde el locus coeruleus, la serotonina desde los núcleos de Rapé, la dopamina desde el área ventral tegmental, la histamina sintetizada y liberada desde los cuerpos mamilares, la acetilcolina liberada desde núcleos del procencéfalo basal y núcleos que están en el puente, la orexina desde el hipotálamo lateral, ¿no? Son diferentes sistemas de neurotransmisión que promueven la vigilia. Por otro lado, encontramos otra serie de sistemas, mencionemos a la adenosina o el sistema endocannabinoide, que más bien promueven el sueño. Pero bien, todas las drogas de abuso, los estimulantes, los opioides, la nicotina, el cannabis o el alcohol, lo que tienen en común es que cuando se consumen, durante su intoxicación, incrementan la liberación de dopamina, principalmente en esta vía que va del área ventral tegmental hacia el núcleo accumbens. Ese incremento en la liberación de dopamina, en este circuito que se ha denominado circuito de recompensa, se asocia con los efectos reforzantes de las drogas, ¿no? Con estos efectos placenteros que los usuarios reportan al consumirlas. De manera fisiológica, este circuito justamente incrementa su actividad o señaliza los efectos de reforzadores naturales como comida o interacción sexual. Pero justamente las drogas aprovechan este mismo circuito. Se observa que el consumo crónico, lo cual se puede hacer evidente en periodos de abstinencia, tiene una serie de neuroadaptaciones que regulan a la baja la transmisión de dopamina. Asimismo, interfieren con la actividad del transportador de dopamina y disminuyen la presencia del receptor de dopamina tipo D2. En estos periodos, después de un consumo crónico, cuando se hace evidente un síndrome de abstinencia, el consumo de drogas ya no se mantiene por este reforzamiento positivo, sino que se mantiene por procesos de reforzamiento negativo. Es decir, los usuarios consumen drogas para evitar la aparición de este síndrome de abstinencia, pues que se asocia con estados afectivos negativos. Pero bien, además de
pues como ya mencioné, estas drogas tienen en común la liberación de dopamina, pues tendrán efectos diferenciales en estos sistemas de neurotransmisión que pues darán los distintos impactos en el sueño. Por ejemplo, los estimulantes como la cocaína estimulan la liberación de noradrenalina y también estimulan la liberación de serotonina. Esto, por ejemplo, hace que se incremente la vigilia, ¿no?, tras el consumo de esta droga. Por el contrario, el alcohol disminuye la liberación de noradrenalina y también se asocia con una reducción de la síntesis y liberación de histamina, por lo cual inhiben la vigilia, favoreciendo los procesos de sueño. Pero al igual que como describí para dopamina, el consumo crónico de estas sustancias también genera una serie de neuroadaptaciones en estos sistemas de neurotransmisión. Por ejemplo, el consumo a largo plazo de estimulantes reduce la liberación de noradrenalina y reduce esta liberación de serotonina. Por lo tanto, en periodos de abstinencia podemos observar que hay pues sí, ¿no?, un compromiso de la vigilia. Y lo mismo, el alcohol, después de un consumo prolongado, genera una hiperexcitabilidad del sistema de noradrenalina y de histamina, provocando pues que haya un compromiso, por ejemplo, del sueño. Como conclusión de esta diapositiva, quisiera dejar claro que diferentes drogas de abuso tendrán en común, ¿no?, los impactos en el sistema dopaminérgico, pero de manera diferencial afectarán a varios sistemas de neurotransmisión, teniendo distintas consecuencias en el sueño cuando se consumen estas drogas. Asimismo, si el consumo es crónico, si el consumo se mantiene, afectará o generará diferentes neuroadaptaciones que instalarán trastornos de sueño en los usuarios de drogas. Bien, pues ahora me gustaría platicar de drogas de manera particular, comenzando con el alcohol. En esta imagen muestro un hipnograma que muestra las distintas fases del sueño durante la noche en un periodo de 8 horas. Vemos, pues sí, ¿no?, las distintas fases que componen el sueño, la fase 1 y 2, que se han interpretado como fases superficiales del sueño, y la 3 y 4, que actualmente se engloban en un solo estadio de fase 3, que se compone por ondas lentas de gran amplitud, o también ondas delta, o este sueño profundo. Observamos, pues justo, ¿no?, que las líneas nos indican el tránsito por cada una de estas fases, además de la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño MOR. En blanco observamos el hipnograma de un patrón de sueño normal de un sujeto joven, donde pues identificamos que hay cierta latencia para quedarse dormido, alrededor de 40 minutos para entrar a este sueño de ondas lentas, a lo que le sigue un periodo de sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no?, que se presenta en varios ciclos. Observamos que este sueño de ondas lentas va disminuyendo a lo largo de la noche, mientras que la presencia de sueño de movimientos oculares rápidos va incrementando. Ese que describí en líneas blancas sería entonces el sueño normal. Pero ¿qué sucede cuando un paciente está bajo los efectos del alcohol y va a dormir? En este caso se muestra una disminución en la latencia para dormir, así como una disminución en la latencia para mostrar este sueño de ondas lentas. Se observa también que se suprime la actividad de movimientos oculares rápidos, sobre todo hacia el inicio de la noche, y esta proporción de sueño de ondas lentas incrementa. Sin embargo, se ha descrito que el alcohol tiene un efecto bifásico, ya que hacia la segunda parte de la noche disminuye la cantidad de sueño de ondas lentas, privilegiando el sueño de movimientos oculares rápidos, y así como despertares, por ejemplo. Pero, como ya comentaba, el consumo crónico de alcohol también pues genera otra serie de consecuencias o neuroadaptaciones que van modificando el sueño. En este caso, en las líneas moradas del centro, mostramos los efectos del consumo crónico de alcohol, comparándolo con los efectos en el sueño en la línea base, estas líneas morado claro, y con el sueño cuando se esté en periodos de abstinencia. Se identifica que la latencia para dormir incrementa cuando el consumo de alcohol se hace crónico,
asimismo en periodos de abstinencia. El tiempo total de sueño tiende a disminuir y se mantiene reducido en abstinencia. La proporción de sueño de ondas lentas es mayor cuando el consumo es crónico, pero tiende a regresar a la línea base en periodos de abstinencia, y lo contrario sucede con el sueño de movimientos oculares rápidos, que su proporción disminuye en el consumo crónico, pero tiende a incrementar en la abstinencia. Asimismo, la latencia para el sueño de movimientos oculares rápidos incrementa en el consumo crónico, pero disminuye en la latencia. Ahora pasaré al consumo de marihuana. De nuevo tenemos este hipnograma, donde el patrón de sueño normal de un sujeto joven se muestra de nuevo en líneas blancas, y lo que sucede bajo los efectos de marihuana se identifica en color naranja. La marihuana, al igual que de lo que describimos en alcohol, disminuye la latencia para dormir e incrementa esta proporción de sueño de ondas lentas. Pero en contraste con lo que vimos con alcohol, la marihuana suprime el sueño de movimientos oculares rápidos de manera más constante a lo largo de toda la noche. En este caso, quisiera platicar de dos componentes de sueño: la continuidad de sueño, que se compone por la latencia para comenzar a dormir, cuánto tardan para conciliar el sueño justamente, el tiempo total de sueño, la eficiencia de sueño, que corresponde al porcentaje de tiempo en el que efectivamente se está durmiendo mientras se está en la cama con la intención de descansar, y la arquitectura de sueño, compuesta por la latencia para el sueño MOR, el porcentaje de sueño MOR y el porcentaje de sueño de ondas lentas. Como ya veíamos en la gráfica anterior, durante la intoxicación observamos que la latencia para dormir tiende a disminuir. No se ven cambios significativos en el tiempo total de sueño o en la eficiencia de sueño, pero en periodos de abstinencia vemos que los usuarios tardan mucho más en conciliar el sueño, disminuye la cantidad de sueño y pues es menos eficiente, pasan más tiempo en cama donde no están dormidos. La latencia para el sueño MOR no cambia, pero mientras estaban intoxicados, como ya comentábamos, mientras esté el consumo de marihuana, disminuye la proporción de sueño MOR y se encuentra un rebote, un incremento de este tipo de sueño en abstinencia. Lo contrario sucede con el sueño de ondas lentas, que es mayor durante el consumo y disminuye durante la abstinencia. Bien, la cocaína es una droga estimulante, actúa bloqueando la recaptura de diferentes neurotransmisores, como la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, incrementando la disponibilidad en sinapsis de estos neurotransmisores. Como ya comentábamos, el incremento de ellos favorece la vigilia, pero pues inhibe la presencia de sueño de movimientos oculares rápidos. Cuando hay un proceso de abstinencia, por diferentes procesos de regulación homeostática, el sueño tiende a incrementar, ¿no?, para suplir todo ese sueño que se perdió durante el consumo, y también se encuentra un rebote de este sueño de movimientos oculares rápidos. El consumo a largo plazo de cocaína inhibe la acción de la adenosina. La adenosina es un producto de la degradación de ATP, que pues es una molécula que está asociada con la energía que necesitan las neuronas para trabajar, para hacer diferentes procesos celulares. Al degradarse esta molécula, se va acumulando adenosina, que sirve como un factor promotor de sueño. Pero la cocaína interrumpe la actividad de esta adenosina, por lo tanto disminuye el sueño de manera global, pero principalmente el sueño de ondas lentas. A su vez, la cocaína potencia la actividad de las orexinas, estas proteínas sintetizadas en el hipotálamo lateral que favorecen la vigilia. Al potenciarlo, justamente incrementa la vigilia e inhibe el sueño de movimientos oculares rápidos. Finalmente, se ha descrito que el núcleo supraquiasmático permite pues sincronizar conducta y fisiología de los organismos en función de los ciclos de luz-oscuridad del día y la noche, justo manteniendo una mayor actividad durante la luz y periodos de reposo durante la noche en animales diurnos.
se encuentra que la cocaína produce un desajuste de esta sincronicidad en función de los ciclos luz-oscuridad. De manera, en periodos de abstinencia, ¿no? Se evalúa cómo está el sueño de usuarios de cocaína, tanto en la abstinencia temprana, después de una semana de dejar de consumir, o en la abstinencia tardía, de 2 a 3 semanas después de consumir. Se hacen evaluaciones subjetivas, autorreportes de sueño, pero también evaluaciones objetivas mediante técnicas polisomnográficas. Se encuentra, ¿no?, que no se corresponden estas dos reportes, el reporte subjetivo con el reporte objetivo. Por ejemplo, se compara la calidad de sueño autorreportada, así como la fatiga o somnolencia que pueden mostrar los usuarios de cocaína que están en abstinencia. Se compara cómo están estas medidas con controles en la abstinencia temprana, cómo van transitando de esta abstinencia temprana a abstinencia tardía, y finalmente cómo en la abstinencia tardía se comparan una vez más con controles. Se identifica que los usuarios reportan que va mejorando su calidad de sueño y que tras 2 semanas de abstinencia ya no es diferente a los controles. Lo mismo sucede con la fatiga y somnolencia. Comienza siendo peor que los controles, pero mejora y terminan por no reportar diferencias en fatiga respecto a personas que no han usado cocaína. Bien, las evaluaciones polisomnográficas revelan que en la abstinencia temprana no hay diferencias o son muy sutiles respecto a la cantidad total de sueño con controles, pero va disminuyendo y terminan en la abstinencia tardía después de 3 semanas aproximadamente de no consumir, durmiendo menos que controles sanos. La latencia termina siendo diferente que los controles, va incrementando progresivamente. El sueño MOR es menor que los controles después de 3 semanas de abstinencia, también va decrementando. La latencia también es menor, se presenta mucho antes el sueño de movimientos oculares rápidos, y el sueño de ondas lentas también parece ser menor que los controles, no teniendo un cambio desde la semana 1 hasta la semana 3 de abstinencia. Como muestran estos datos, justamente parece ser que no se corresponde el autorreporte con lo que nos dicen las medidas objetivas de sueño, sospechando que pues lo que están haciendo los usuarios es comparar la calidad de sueño con el momento en el que consumían, porque pues justamente su sueño se veía comprometido por los efectos que tiene la cocaína en estos diferentes sistemas de neurotransmisión que favorecen la vigilia, pues afectando importantemente su sueño. Y bueno, finalmente me gustaría describir lo que sucede con opioides. En este caso, tenemos hipnogramas de 2 sujetos controles e hipnogramas de 2 pacientes con consumo de opioides, en este caso expresado en equivalentes de morfina por día. Bien, en los hipnogramas superiores de un hombre y una mujer de 44 y 62 años, pues encontramos este tránsito entre las diferentes fases de sueño, los periodos de sueño MOR, identificados en color azul, y como vemos, pues diferentes ciclos de este tipo de sueño a lo largo de la noche. En los 2 pacientes con consumo de opioides, encontramos pues problemas para conciliar el sueño. Aquí vemos una gran cantidad de vigilia en la primera parte de la noche y pues un sueño superficial, no pudiendo lograr estas fases de sueño profundo o sueño de ondas lentas, 3 o 4. Y lo que es sin duda notorio es esta supresión de sueño de movimientos oculares rápidos a lo largo de toda la noche. En cuanto al consumo crónico de opioides y los efectos en abstinencia, se encuentra, pues sí, que en tanto abstinencia temprana como tardía no hay muchas diferencias. La latencia para dormir incrementa, el tiempo total de sueño disminuye y la actividad de sueño de ondas lentas disminuye. Lo mismo el sueño de movimientos oculares rápidos. Pues de manera general, ¿no? Queda claro que el uso de diferentes drogas tiene consecuencias en el sueño, ya sea por sus efectos agudos,
Sin embargo, el consumo crónico instala trastornos o puede instalar problemas de sueño. Pero ahora me gustaría pasar a la segunda parte de la charla para describir cómo los trastornos de sueño podrían favorecer el abuso de sustancias. En este trabajo se evaluó a adolescentes que tenían insomnio y adolescentes sin insomnio. Y se encontró si, más bien, se evaluó si posteriormente tendrían uso de alcohol, de cannabis o de drogas diferentes de cannabis, encontrando que el grupo de insomnio tenía pues un mayor riesgo, 1.7 veces más riesgo de consumir alcohol, 1.7 veces más riesgo de consumir cannabis y 1.88 más veces riesgo de consumir otras drogas diferentes de cannabis. En otros trabajos se ha evaluado de manera retrospectiva problemas para dormir en infantes. Se evaluaba, ¿no? Se le preguntaba a las madres si había problemas de dormir cuando eran niños, como mucha somnolencia, como una latencia larga para comenzar a dormir, y se asoció con el consumo de alcohol y otras drogas como cannabis, encontrándose justamente asociaciones positivas. Mientras más problemas de sueño hubiera, más temprano comenzaban a consumir estas drogas. Y por otro lado, en usuarios de drogas, se evaluó que un historial de insomnio o de hipersomnia se asociaba con una mayor frecuencia de uso de drogas. Pues a pesar de encontrar estas asociaciones en la clínica, aún falta dilucidar cuáles son los mecanismos neuronales que median esta relación entre trastornos de sueño y abuso de sustancias. En ese sentido, está este trabajo de Nora Volkow y colaboradores que evalúa a usuarios de cocaína y a sujetos control, identificando que pues había diferencias entre estas poblaciones en la hora para comenzar a dormir. Los usuarios de cocaína dormían significativamente más tarde, alrededor de 12:30, en comparación con los controles que dormían 11:30. El sueño de los usuarios de cocaína parecía fragmentado, ya que la duración de periodos de despertar durante la noche era de alrededor de 33 minutos, mientras que los sujetos control no reportaban despertares. Asimismo, la duración total del sueño en la noche en los usuarios era de 6 horas, mientras que en los controles era de 7.43 horas, mostrando diferencias significativas. Además de esto, se evaluó la cantidad de receptores D2 en el estriado ventral y en el putamen, regiones de los ganglios basales importantes para mediar esta respuesta reforzante de las drogas. Y bien, se evaluó mediante la técnica de tomografía por emisión de positrones. En rojo observamos a los usuarios de cocaína y en azul a los sujetos control. Se encontró una asociación positiva entre las horas de sueño y la disponibilidad de estos receptores, donde menores horas de sueño se asociaban a menor cantidad de estos receptores dopaminérgicos y mayores horas de sueño a una mayor cantidad de estos receptores. Además de ello, se hizo un análisis estadístico de mediación, donde se encontró que la disminución de los receptores estaba asociado con los años de consumo, con la cantidad de consumo de cocaína, pero era un efecto mediado por las horas de sueño. Estos datos que he platicado hasta ahora nos llevan a proponer con otros autores el siguiente modelo. El consumo, los problemas de sueño, pueden algunos usuarios intentar automedicarlos consumiendo diferentes drogas, en este ejemplo, incrementando, por ejemplo, el consumo de alcohol. Pero como ya observamos, el consumo agudo de alcohol puede tener, por sus efectos en los diferentes sistemas de neurotransmisión, aún generar o incrementar estas problemáticas de sueño. Mantener esta espiral sirve como un factor de riesgo para desarrollar pues, trastornos por uso de sustancias, en este ejemplo alcohol, que a su vez ¿no? mantienen aún más esta toxicidad que va empeorando todavía más el sueño. Al generar un tratamiento y llevar a los usuarios a un proceso de abstinencia, se pueden pues, encontrar todavía que persisten estos trastornos de sueño.
que a su vez también fungen como un factor de riesgo para recaída, y pues aún así, ¿no? Mantienen este círculo vicioso donde el consumo de alcohol puede mantener estas afectaciones en el sueño. Es por ello que se ha planteado de manera importante que el tratamiento de trastornos de los problemas de sueño en usuarios de drogas puede ser un factor fundamental para promover la abstinencia. Como ya identificamos, el sueño alterado puede ser un buen motivante, ¿no?, para consumir alguna droga, para generar esta intoxicación, intentando paliar los efectos de estos trastornos de sueño. A su vez, en la abstinencia, ¿no?, que en una adicción se vuelve un gran motivante para consumir, escapar de este síndrome de abstinencia que se encuentra negativo, pues las alteraciones del sueño también pueden contribuir a este estado afectivo negativo, ya sea porque incrementan la reactividad emocional y ya sea también porque decrementan o alteran las funciones cognitivas. El sueño, como sabemos, se ha visto pues justo, ¿no?, asociado a procesos cognitivos, a procesos emocionales, y al estar afectado, pues favorece a la generación de estos estados afectivos negativos. Por lo que el tratamiento efectivo de las alteraciones en el sueño, por ejemplo, del insomnio que se presenta en usuarios crónicos de alcohol o en pacientes con periodos de abstinencia de alcohol, el tratamiento de este trastorno de sueño pues puede ayudar a generar una abstinencia y salir de pues este ciclo adictivo. Y pues en efecto ya se han propuesto distintos mecanismos para tratar el sueño en pacientes con abuso de sustancias. Por ejemplo, identificar si hay síntomas de insomnio, si este es de inicio o más bien de mantenimiento, si hay problemas en la respiración durante el sueño, por ejemplo, ronquido, si hay exceso de somnolencia diurna, alteraciones en el ciclo circadiano, síndrome de piernas inquietas. Evaluando todos estos síntomas podremos saber cuál es la severidad y ver si se necesita de un monitoreo del uso de medicaciones, o más bien referir a los usuarios de drogas a una clínica especializada en sueño. Bien, pues por mi parte sería todo y pues muchísimas gracias. Quedo pendiente si hay dudas o preguntas. Muchas gracias, maestra Lynn. Entonces voy a preguntarle a la gente si tiene por ahí preguntas. Aquí hay una pregunta de la doctora Araceli Martínez y dice, estos datos sobre el patrón de sueño es mientras los pacientes están bajo el efecto de las sustancias o en esa noche de evaluación de polisonografía y obtención del hipnograma no se ingirió la droga. Justamente vi datos de los dos tipos. Por ejemplo, los hipnogramas, si eran mientras los sujetos estaban bajo los efectos, en el primer caso de alcohol y en el segundo caso de marihuana. Pero también mostré otras diapositivas, también en el caso de opioides, perdón. Pero sí, también mostré donde la evaluación más bien se hace cuando el sujeto no está bajo los efectos, ¿no?, en abstinencia ya sea temprana o tardía. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan en el chat? Bueno, mientras se anima alguien a hacer una pregunta, yo tengo una. Este tema de las conductas adictivas o, bueno, ya más propiamente trastorno por consumo de sustancias, pues es muy variado porque la gente pues puede usar distintas sustancias a la vez. No es que exclusivamente usen opioides o marihuana o cocaína, sino que a veces consumen de todo, ¿no? Allí mi pregunta sería si en estos estudios está controlado exclusivamente el consumo de una sustancia en los pacientes. Y la segunda sería, ¿cuál es el periodo de uso de estas sustancias? Porque pues claramente una adicción de, digamos, 10 años no sería de la misma magnitud que una adicción de 6 meses o un año, y en el mismo sentido también la abstinencia. Es decir, en estos estudios la abstinencia de cuánto tiempo es. Entendí que en algunos trabajos era 2 semanas o más, pero no sé si hay más información al respecto. Sí, es una excelente pregunta. En efecto, como dice doctor, lo que es común encontrar es poliusuarios, ¿no? O sea, usuarios que consumen diferentes tipos de drogas, que por lo tanto estarán afectando a diferentes circuitos de neurotransmisión y pues eso, teniendo
impactos en el sueño mucho más severos afectando estos distintos sistemas. Sí hay de los trabajos que describí, varios de ellos que buscan usuarios que consumen primordialmente una de las drogas, ¿no? Por ejemplo, en estos hipnograbas sí buscaban, ¿no? Que fueran, pues sí, personas que solo les daban alcohol en esa noche, en ese consumo agudo, para ver los efectos particulares de esa droga. Entonces sí, no mostré, por ejemplo, de usuarios que consumieran varias drogas, pero sí se podría esperar que las consecuencias en el sueño fueran mucho mayores. En cuanto a la abstinencia, normalmente, o los trabajos que mostré, sí comparan abstinencia temprana y tardía, que les están describiendo una semana en la abstinencia temprana y de 2 a 3 semanas o más, ¿no? Ya para abstinencia tardía. Y también, bueno, me preguntaba en cuanto a qué sucede si el consumo de la droga es más prolongado, ¿no? Eh, pues lo que se podría hipotetizar, ¿no? Es que estas neuroadaptaciones pues están todavía más consolidadas, ¿no? Estos cambios en los diferentes sistemas de neurotransmisión agravando pues aún más las consecuencias que pudiera haber en el ciclo sueño-vigilia. Muy bien, gracias. Bueno, es muy interesante porque aunque estas sustancias de abuso tienen distintos mecanismos de acción, unas que pueden ser depresoras y otras estimulantes del sistema nervioso central, en última instancia generan problemas de sueño, ¿no? Y esta idea que proponen los autores sobre que un tratamiento para el insomnio, por ejemplo, puede dar lugar a la automedicación con sustancias de abuso es muy interesante. Bueno, voy a pasar a hacer algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Pregunta Carlos Acevedo si estos resultados polisomnográficos se pueden correlacionar con algún grado de deterioro cognitivo secundario al abuso de drogas. Ok, directamente, pues no lo sabría. A ver, pero sospecho que sí, ¿no? O sea, justamente sabemos que el sueño de ondas lentas es muy importante en la consolidación de la memoria, sobre todo en la consolidación de la memoria declarativa. El sueño MOR se ha asociado a consolidación, pues sí, ¿no? Más bien de esta memoria no declarativa, de hábitos, también con procesos, por ejemplo, de creatividad incluso, ¿no? Eh, entonces sí, no tengo directamente el dato, pero claro que el que se vea constantemente afectado el sueño está haciendo que también la cognición se vea pues constantemente comprometida. Y bueno, sí, tal como mostraba en uno de los últimos diagramas, pues sí, también podría estar contribuyendo a pues esa abstinencia, ¿no? El que el sueño mm, no esté bien generado y esté por tanto afectando estas funciones cognitivas, también podría ser parte, pues no sé, de esta impulsividad, ¿no? Que lleva a recaídas, por ejemplo. Entonces sí que podría asociarse a los efectos cognitivos. Muy bien, gracias maestra. La siguiente pregunta que tenemos por aquí dice, ¿hay algún efecto específico del abuso del clonazepam? Ok, el clonazepam, ¿no? Lo consideramos un depresor. Tendría, pues por su mecanismo de acción GABAérgico, ¿no? Como parecido a lo que sucede con alcohol, tendría efectos similares al alcohol. Entonces esperaría, ¿no? Que si el consumo se mantiene por largo plazo, genere estas neuroadaptaciones que disminuyen al sistema GABA, que hiperactivan al sistema de noradrenalina, de glutamato, y que al retirar el clonazepam, pues más bien se pudiera, ¿no? Si no está quiero decir, cuidado el consumo de clonazepam, pues se pudiera tener alguna afectación en el sueño. Justo lo hipotetizo, ¿no? Por su función como depresor, similar al alcohol, por ejemplo, pero específicamente no tengo datos de clonazepam. Muy bien, es una pregunta interesante porque pues también ocurre esto de que tenemos esta distinción entre fármacos que tienen una finalidad terapéutica, como sería el clonazepam, y las drogas que serían estas que consume la gente o que consumimos con fines terapéuticos, no, digo, con fines lúdicos, no terapéuticos, pero ocurre que Claro, la gente de pronto desarrolla dependencia a sustancias que claro. son, que tienen un fin terapéutico, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿aproximadamente cuánto tiempo tardaría en normalizarse el ciclo del sueño posterior a abandonar el consumo? Sí, es una pregunta súper interesante y sin duda bastante relevante en este contexto. Un poco como ya platicábamos, doctor Marcel, pues también estará en función de cuánto tiempo lleva consumiendo el sujeto y también estará en función de si consume primordialmente una droga o si es un policonsumidor, ¿no? En ese sentido estarán, en función de eso, estarán las neuroadaptaciones, ¿no? Y por lo tanto,
pues, qué tan grave, ¿no? Son estas afectaciones en el sueño. Sí que hay datos que me gustaría retomar de la doctora Nora Volkow, directora del NIDA, del Instituto de Drogas en Estados Unidos, que muestran usuarios de cocaína, de anfetaminas, de alcohol, que estas neuroadaptaciones, como ya comentaba, están asociadas a reducción en la cantidad de receptores de dos, principalmente en ganglios basales. Pero van siguiendo estos usuarios en periodos largos de abstinencia. Recuerdo que son varios meses, y sí que después, ¿no? Vuelven a evaluar cómo están sus receptores, y después de 6 meses estos receptores de dos muestran otra vez que están incrementados, ¿no? Tal como los esperaríamos en un sujeto control. Entonces, de nuevo, redondeando la respuesta, sí que podríamos esperar que el ciclo de sueño va a tender a normalizarse, pero una vez más va a estar en función de cuánto tiempo lleva el usuario consumiendo y de la cantidad de drogas, ¿no? El tipo de drogas, la mezcla de drogas que estaba consumiendo. Pero sí que hay, por supuesto, una posibilidad de rehabilitar el sueño, sí. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es similar a esta del tiempo que tardaría en recuperarse el ciclo sueño-vigilia. Y la siguiente dice, ¿qué tipo de tratamiento se aplica para este abuso de sustancias y para el sueño? Excelente, es una excelente pregunta. Como veíamos un poquito en el algoritmo final, va a depender de qué alteraciones de sueño estoy encontrando principalmente. Por ejemplo, hace rato hacía una pregunta de clonazepam, o por ejemplo el Solpidem, que es el fármaco que se usa, ¿no? De cajón, de gaveta para el tratamiento de insomnio, por ejemplo. Hay una serie de fármacos que se usan en la clínica de sueño normal que no podríamos, por ejemplo, darlas a usuarios de drogas, ¿no? Porque como ya comentaba el doctor Marcel, podrían, pues, más bien entrar en este ciclo adictivo. Entonces, el tratamiento va a estar mucho en función de, pues, el tipo de droga que se usaba, ¿no? El tipo de trastorno de sueño que estamos observando. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el consumo de alcohol, también se ha encontrado que se asocia con apnea obstructiva de sueño, ¿no? Donde, pues eso, lo que se tiene que dar, por ejemplo, es ayuda ventilatoria o alguna otra serie de fármacos que regulen el ciclo sueño-vigilia, como la melatonina, ¿no? Que no tiene ningún tipo de potencial adictivo, intervenciones de higiene de sueño, ¿no? Promover dormir y despertar a la misma hora, con una serie de características como un cuarto totalmente oscuro a la hora de dormir, exposición a la luz al despertar, ¿no? Para pues favorecer otra vez que se sincronicen estos patrones de sueño. Entonces sí, dependerá mucho de el trastorno particular, que de nuevo es estar en función del tipo de droga que se haya consumido. Gracias. La última pregunta ¿es verdad que la calidad de las marihuanas puede que no influya en la calidad del sueño? No sabría a qué se refiere con la calidad de las marihuanas, pero bueno, sospecho que tiene que ver con que justo, ¿no? La marihuana no solo tiene THC, ¿no? Este es el cannabinoide principal, el que tiene los efectos psicoactivos, sino otra serie de cannabinoides como CBD, como CBG, ¿no? Como algunos otros, que pues en combinación podrían tener diferentes impactos en el sueño. Entonces sí, ¿no? Dependiendo pues, de la concentración de THC y del resto de fitocannabinoides, podrían favorecer, ¿no? Más el sueño, como veíamos en el hipnograma, disminuir la latencia para dormir e incrementar esta proporción de sueño de ondas lendas a costa del sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, bueno, sí, dependerá pues de qué composición de fitocannabinoides tenga pues esa marihuana particular, que bueno, no sé si eso sea calidad propiamente. Gracias. Sí, tal vez la pregunta iba así como que enfocada a pensar en si es hidropónica o no lo es la marihuana, ¿no? Si tiene más THC, en fin, pero sí es una respuesta difícil porque pues no solo depende de la constitución química de la planta, sino de la frecuencia de uso de la También, gente, además por el supuesto. comienzo de uso, ¿no? O sea, no es lo mismo si una persona consume desde los 13 años, alguien que a los 20 o a los 30 empieza, ¿no? Bueno, igual es una pregunta interesante. Bueno, tenemos dos preguntas para finalizar. La penúltima dice de Araceli Martínez, ¿cómo podrían estas alteraciones del patrón de sueño afectar la recuperación del paciente
si es que está ya en proceso de tratamiento psicofarmacológico o psicoterapéutico, y con base en ello, ¿cuál sería su propuesta para fomentar un tratamiento integral del paciente? Sí, excelente pregunta, me encanta, porque justamente se ha observado que estas alteraciones de sueño, si son importantes, si sobre todo llegan al autorreporte del sujeto, está percibiendo una mala calidad de sueño, sueño insuficiente, no se siente descansado durante el día, muestra somnolencia excesiva, todos estos factores se encuentran como un importante factor de riesgo para recaídas. Entonces, sí que es importante incluir el tratamiento de las alteraciones de sueño dentro del tratamiento, como bien dice, psicofarmacológico o psicoterapéutico en abuso de sustancias. Eh, de nuevo, ¿cómo podríamos integrarlo? Pues consiste en pues sí, algoritmo de decisión, ¿no? Encontrar primero cuál es el trastorno que aqueja más al paciente, si es insomnio, si es exceso de somnolencia diurna, si es que está despertándose constantemente en la noche porque se ve comprometida su capacidad ventilatoria, si es que está más bien desfasado, ¿no? Su ciclo circadiano, y en función de eso, ¿no? Incluir distintos tratamientos. Como un poco mencionaba, quizá tratamientos farmacológicos para tratar el sueño, ¿no? Como dar estimulantes para no tener este exceso de somnolencia diurna o dar algún tipo de depresores para favorecer el sueño, puedan no ser una buena opción de tratamiento de sueño, pero pues sin duda, ¿no? Intervenciones conductuales o algún otro tipo de fármacos, como mencionaba, melatonina, que no tengan ningún tipo de potencial adictivo para tratar o mejorar la calidad de sueño de los pacientes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar con estas dos últimas preguntas, ahora sí. Una dice, como tratamiento, ¿es bueno una copa de vino por las noches para poder relajarme y lograr dormir bien? Pues como mostrábamos en uno de los primeros hipnogramas, el hipnograma que les mostraba de alcohol, pues sí que una copa de vino, ¿no? Podría disminuir la latencia para dormir, podría incrementar eh, el sueño de ondas lentas en la primera parte de la noche, pero de nuevo comentaba que es un efecto bifásico. Hacia la segunda parte de la noche va a haber pues un rebote de sueño REM, va a incrementar la cantidad de despertares, entonces no, y bueno, aún más si mantenemos ese consumo crónico a lo largo del tiempo, si después llegamos a un periodo de abstinencia, como ya he comentado, pues va a instalar una serie de consecuencias en el sueño que no son deseables, ¿no? Va a hacer más sólida esta espiral donde se va a necesitar cada vez más alcohol para mantener esos efectos positivos en el sueño. Entonces, pues yo diría que no es recomendable para lograr dormir bien, ¿no? Mejor otro tipo de tratamientos que sí son los adecuados para lograr consolidar el sueño y para mantener el sueño a lo largo de toda la noche, porque como ya lo vimos, ¿no? El alcohol incluso agudo va a incrementar los despertares, entonces no sería una buena opción. Muy bien, gracias. La última pregunta es de Pablo Valdés y es la siguiente. Dice, los adolescentes tienen dificultades en el sueño, insomnio, síndrome de fase retrasada de sueño. ¿Qué podría determinar que una sección de los adolescentes se vuelvan adictos a las drogas y otros no? Sí, sí, sin duda yo creo que el sueño es un factor importantísimo para vulnerar a los individuos, pues sí, a generar un trastorno de abuso de sustancias o no, pero pues no es el único, ¿no? Por ejemplo, evaluaciones de impulsividad podrán estar también asociados en desarrollar un trastorno por uso de sustancias, de nuevo, a qué tipo de drogas se estén acercando, y sí, a ver, en primer lugar quiero describir que sí que se ha asociado que esta restricción de sueño en los adolescentes, este síndrome de fase retrasada, ¿no? Es decir, que prefieran dormir más tarde hacia la noche, pero sus actividades escolares comienzan muy temprano en la mañana, también se ve asociado, ¿no? Con comprometer el sueño. Eh, y sí que se ha encontrado, ¿no? Que el sueño es un buen predictor, sobre todo en adolescentes que, como bien dicen, tienen estas dificultades, para favorecer abuso de sustancias. Si no todos lo tienen, ¿no? Que sí podría ser de las poblaciones que más alteraciones del sueño muestran, pues eso podría ser un factor, de nuevo, que no los vulnere tanto, pero además, insisto, otra serie de factores, ¿no? Como estresores, como evaluaciones de impulsividad, pues sí, algunas otras, además del sueño, podrán determinar quién se vuelve adicto y quién no. Pero sí, sin duda es un periodo fundamental la adolescencia, donde mantener una buena calidad de sueño podría, pues, prevenir el desarrollo de abuso de sustancias.
Muy bien, muchas gracias, maestra Lynn, por la plática y por las preguntas. Fue una plática muy ilustrativa que abrió muchas preguntas. Eh, bueno, no nos resta más que darles las gracias por asistir a este webinar del laboratorio al consultorio. Por ahí en el chat ya tienen el enlace para el registro de asistencia a esta plática. Y no me resta más que volverle a dar las gracias, maestra Lynn, por la plática y también a la audiencia. Que tengan Muchas muy gracias, buen doctor Marcel. Y gracias a la Sociedad de Sueño.